Bienvenidos a cada uno de todos los que se dan cita en este momento para ver este video con este tema maravilloso que Dios nos da, que tenemos una gran inquietud de entender y de saber cómo nacer de nuevo. Importantísimo porque este tema es crucial para poder entender cómo llegar al cielo. Para esto necesitamos comenzar en un punto de partida en la palabra del Señor, donde nosotros podemos partir. Así que vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 13, y a la letra dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fin de la cita. Oremos. Padre Santo, reconociendo que reinas y vives en gloria y que nos amas, porque así dice tu palabra, te pedimos sabiduría y entendimiento para que uses a este siervo para que pueda interpretar y llevar de manera apropiada tu palabra tal y como tú la has dejado en tu escritura. Te lo pido, Señor, para que todos y cada uno que se dan cita y ven y escuchan este mensaje, seas tú, Señor, el que obra en sus corazones. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de tu Hijo y amado Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Mis queridos hermanos, comenzamos con este maravilloso tema, cómo nacer de nuevo. Hay unas grandes inquietudes que debemos de entender cómo nacer de nuevo. Hay muchas cosas que salen en las redes sociales para que nosotros no podamos entender o hacer las cosas, pues a veces las hacemos inapropiadamente. O vamos al lugar incorrecto, preguntamos a la persona menos indicada, pero gloria a Dios que nos ha dado sus escrituras para que nosotros podamos entender cuál es el mensaje que Dios nos ha dado. Así que comenzamos aquí en Efesios capítulo 1, versículo 13, donde dice que la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Palabras claves: la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Que enseguida dice y al final dice, y habiendo creído en él, estamos hablando de Jesucristo nuestro Señor, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Wow, se lee maravillosamente rápido en unos segundos, pero hay tanto que desempacar para poder entender apropiadamente estas palabras que el Señor nos da. ¿Qué significa el sello del Espíritu Santo? ¿Qué significa la palabra de verdad? ¿Qué significa el evangelio de nuestra salvación? Pero gloria a Dios que nos da el entendimiento y nos da la palabra. Gracias, Padre, porque nos la has dejado en nuestro idioma. Ha habido gente que has puesto para que haya hecho estas traducciones, para que podamos entenderla de manera apropiada. Así que dice la palabra del Señor que la palabra de verdad, tu palabra es verdad. Eso está en uno de los escritores que usó Dios del Evangelio, el apóstol Juan, estoy hablando de él, en el capítulo 17, versículo 17, quedaron registradas estas palabras que el Espíritu Santo de Dios le dio a este siervo de Dios que fue acompañado y acompañante de nuestro Señor Jesucristo. Así que tu palabra es verdad, son las escrituras del cual estamos comenzando y arrancando en este versículo. Y también dice el evangelio de nuestra salvación. ¿Cuál evangelio? ¿Cómo es este evangelio? El evangelio resumida y rápidamente, que después vamos a darle un seguimiento, el de Cristo, el evangelio de Cristo, nuestro Señor. Para esto, el apóstol Pablo
que fue el encargado para dar este misterio que ha sido revelado, el apóstol Pablo, para los gentiles, que el Espíritu Santo le indicó en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, dice a la letra así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Muy bien, Pablo, pero ¿cuál es el evangelio? Prosigamos y sigamos leyendo. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2 del capítulo 15. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creísteis, en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibiste, Pablo? Y él nos dice enseguida que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio de Jesucristo. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Murió en esa cruz, una muerte vicaria, una muerte sustitutiva para cada uno que es llamado a sus pies y que reconoce como Señor y Salvador. Cristo murió por ese pecador. Así lo dicen las Escrituras, no lo digo yo. Que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Aleluya, gloria a Dios. Por lo cual, este evangelio que acabamos de leer y explicar, el evangelio por el cual debemos de entender que cuando abandonemos este cuerpo y seamos llamados a la presencia del Señor, seremos juzgados por este mismo evangelio. Para esto nos ayuda el mismo apóstol Pablo. En Romanos capítulo 2 estoy hablando del versículo 16. En el día, y doy lectura, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Él es el que nos va a juzgar. Gloria a Dios. Los secretos de los hombres, no hay nada oculto para el Señor. Conforme a mi evangelio, está hablando el Señor, su palabra. ¿Cuál evangelio? El de Cristo. Dice su palabra, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Palabras registradas en Romanos capítulo 10, versículo 14. Pero sigamos avanzando en este maravilloso estudio. Ya sabemos cuál es este evangelio, el de Cristo, que vino a este mundo en carne, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio de Cristo, por el cual nosotros seremos juzgados. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo nacer de nuevo? Crucial, pero importante entender palabra por palabra de manera apropiada para poder nosotros llegar a ese punto, el nacer de nuevo. Este versículo ya es muy conocido por nosotros, vaya, los que somos seguidores de la palabra del Señor, y para los que no, gloria a Dios, que es palabra viva y verdadera, que la comienzan a escuchar. Pero refresquémonos nuestra mente. En Juan capítulo 3, versículo 3, está hablando el Señor para que entendamos un poco. Tiene una conversación con un integrante del Sanedrín, uno de los líderes principales que tienen a cargo el liderazgo de todo lo que era el templo. Los que tenían que enseñar, los que sabían las Escrituras. Un hombre sabio, conocedor del Antiguo Testamento, porque recién se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Así que Juan capítulo 3, versículo 3, y a la letra
dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, estos versículos son cruciales para poder entender que si no nacemos de nuevo, según las Escrituras, en primer lugar, como nos lo dice en el versículo 3, ni siquiera podemos ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 dice, no puede entrar en el reino de Dios. Ni siquiera lo puede ver, mucho menos entrar. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Acaso Dios nos dejó sin respuesta en este punto? Gracias a Dios nos responde estas preguntas tan importantes que nos hacemos al día cuando escuchamos esta palabra. Así que para esto, Lucas nos puede ayudar. ¿Quién es Lucas? Lucas es otro escritor del Evangelio que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, usó para dejar plasmada su palabra y que podamos tener estos estudios de manera maravillosa y correcta conforme al Señor ha dejado su mensaje. Así que Lucas capítulo 1, versículo 35 nos ayuda para entender esto. Respondió el ángel, le dijo. Estamos hablando que el ángel Gabriel le está dando el anunciamiento a María, la Virgen, que va a tener un hijo. Así que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fin de la cita. Maravilloso versículo. Y preguntará usted, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Me gusta su forma de pensar y que haya hecho esa pregunta. Pensando de que este es Dios mismo, pero yo no soy Dios. Pero Dios opera de manera maravillosa y nos deja entender en este versículo que el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre María. Y dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que pone la semilla para que estuviera esa carne donde iba a habitar nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo. Recordemos que la semilla, la simiente, conforme lo dice la palabra, la tiene el hombre, no la mujer. Por eso no fue de hombre, sino de Dios, el Espíritu Santo, quien hizo, y dice la palabra, el santo ser que nacerá. Él es el que produce esa vida, ese nacimiento. El mismo Espíritu que hizo nacer a la carne donde estuvo habitando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde lo puso con María, es el mismo que nos hace nacer de nuevo, donde el Señor está hablando a Nicodemo, espiritualmente hablando, porque Nicodemo se confundió. Como un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo. Es imposible. Es descabellado. Pero el Señor no está hablando de manera carnal, sino espiritual. Para esto, para poder tener más entendimiento,
El apóstol Pablo nos ayuda en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, para poder entender con estas palabras que el Espíritu Santo le iluminó, le mostró para que fuéramos informados sobre este tema. Y leo: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Gloria a Dios. Fin de la cita. Este versículo es crucial para poder entender cómo está la conexión entre el Espíritu Santo que hace concebir a María, la carne donde habitó Jesucristo, y con nosotros de nacer de nuevo. Dice al final del versículo 13 del capítulo 12 de 1 Corintios, dice, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Y qué hizo eso? Nos bautizó y nos puso en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la cabeza es Cristo. Gloria a Dios. Volviendo nosotros para entender mejor el versículo por el cual nosotros comenzamos este mensaje maravilloso que Dios nos da. Estoy hablando de Efesios capítulo 1, versículo 13. Ya con el entendimiento que hemos tenido del estudio, lo leo y empiezan a ver cuando nosotros tenemos un estudio personal y empezamos a entender y empieza, ahora entiendo. Oh, sí, entendí esta palabra. Empiezan los ayes, maravillosamente. Así que doy lectura de nueva cuenta, Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra? El evangelio de nuestra salvación. ¿Cuál evangelio? El de Cristo, que vino en carne, que nació de María, siendo virgen, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y nos selló. Nos dio a beber de un solo Espíritu a todos los que llegamos a sus pies, los que reconocemos su señorío como Señor y Dios mío. Nos da a beber de un mismo Espíritu, nos bautiza en un solo cuerpo, que es la iglesia, y nos sella con ese mismo Espíritu por el cual nosotros hemos sido salvados. Ese es el evangelio. Y habiendo creído, dice Efesios 1:13, y habiendo creído que todo esto que estamos leyendo, en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hay mente humana que pueda entender con totalidad esta sabiduría de Dios que es poderosa. Pero podemos llegar a un límite donde el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19 nos exhorta y nos enseña, como dice, y leo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Bendito sea nuestro Padre Santo. Fin de la cita. Maravilloso versículo. Nosotros no debemos de entender. Estoy hablando de en esta carne, cómo el Señor actúa por medio del Espíritu Santo. Pero debemos de saber cómo trabaja. Nosotros no somos, hablando con un pequeño ejemplo, usando un ejemplo terrenal, todos los días comemos. Pero no todos somos nutriólogos, ni entendemos cómo el aparato digestivo trabaja para que esos nutrientes vayan al cuerpo y Dios haga esa fuerza para que nosotros podamos tener actividades. A veces ignoramos todo eso, pero un bebé que nace y está creciendo, no necesitamos explicarle nutriología ni nada por el estilo y cómo su cuerpo está absorbiendo por medio del aparato digestivo esos alimentos. Él simplemente quiere comer. Así nosotros, no es que
no querramos entenderlo, queremos hacerlo y para entenderlo, hacerlo. Pero el que está haciendo toda la obra es el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Con estos versículos usted lo puede entender de manera maravillosa si usted los lee detenidamente en un orden como Dios lo ha hecho en este estudio para que nosotros podamos entender y seguir adelante, un paso adelante, donde nosotros podemos decir, si el Señor nos salva con este evangelio que nos ha enseñado en su palabra y nos sella con el Espíritu Santo y que todo se nos dio a beber un solo Espíritu, entonces podemos resumir sencillamente, y esto no es de mucha ciencia para poder entender una cosa tan sencilla, no hay un cristiano sin el Espíritu Santo. Eso viene en la salvación. Para esto, en Romanos capítulo 8, versículo 9, podemos leer y entender de manera correcta, y leo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fin de la cita. Maravilloso versículo. Ahora podemos entender por medio de las Escrituras que un cristiano, un seguidor de Cristo, el que reconoce a Cristo como Señor y Dios, lo sella, lo bautiza, lo hace nacer de nuevo, porque tiene al Espíritu Santo de Dios. Lo leímos en el versículo anterior, 1 Corintios 6:19. Nos da esta información como pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahora ya no somos ignorantes de eso. Ahora sabemos que mora dentro de nosotros, porque actúa el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos dirija nuestra vida y no la carne, como lo dice su palabra. Porque los frutos son del Señor. Así lo dice su palabra. Así que, mis queridos hermanos, vamos concluyendo. En Hechos, versículo 17, capítulo 17, versículo 24, dice a la letra: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fin de la cita. Maravilloso es nuestro Padre. Dice en el versículo 25, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Precioso es el Señor, que nos deja informar y se manifiesta que Él es nuestro Dios, que Él nos da todo, el aliento para poder hablar, para poder caminar, para poder hacer todo, para poder escuchar. Tantas cosas maravillosas que el Señor ha hecho. Y a veces las pasamos desapercibidas. Algo que es tan sencillo como ver, como escuchar, como oler, como palpar, como caminar. Está llena la Escritura cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo. Gente que no escuchaba, gente que no veía, gente que no caminaba, gente enferma. Pero cuando eran sanados, inmediatamente, por la mano de Dios, creían. Pero nosotros, dice su palabra, que bienaventurado el que creyó sin ver. Así le dijo a Tomás. Así que el Señor nos vuelve a hablar con este escritor que usó, Juan, capítulo 14, versículo 6, y dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fin de la cita. Hay un solo camino para nacer de nuevo y un solo camino para entrar en el reino de Dios. Jesucristo mismo. No hay otro. El dueño, Señor, Creador de todo, los cielos y la tierra y todo lo que en eso habita, es nuestro Padre Santo, Jehová de los ejércitos, el que habita y reina en gloria. Jesucristo nuestro Señor y Salvador y Espíritu Santo como dueño y Señor. Él dice cómo le agrada que sean salvos, cómo Él hace la obra de nacimiento para poder ser hijos de Dios y poder llegar a su reino, para poder verlo y llegar a su reino, porque nos da el privilegio de ver el reino desde aquí en esta tierra para que nosotros entendamos qué grande amor tiene el Padre para con nosotros, porque nos ha dado a su Hijo unigénito para que seamos salvos y haya muerto por nosotros para que nuestros pecados sean saldados, para que nosotros vayamos a ser sellados, bautizados y llevados al reino de los cielos. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, maravillosamente el Señor es precioso, hermoso, misericordioso, lleno de bondad, que nos enseña su palabra. Pero recordemos que también es justo. Es un justo juez. Él está tocando a la puerta de su corazón. El que abra, entrará. Él no obliga a nadie. No dejemos de oír su palabra, mucho menos su llamado. Oremos. Padre Santo, reconociendo tu poder, reconociendo tu amor, que tú enviaste a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nosotros tengamos acceso a ti, Señor, por medio del Espíritu Santo, para que vayamos a sus pies y entendamos estas palabras, Señor. Te pido por todo el oyente, Señor, para que esta semilla que haya quedado en ese corazón que tú pusiste, Señor, que tú tienes el control de todo, que el agua de vida que solo el Espíritu Santo le puede dar a esa palabra, fecunde y sea viva en ese corazón. Te lo ruego, Señor, para todos y cada uno, que sean bendecidos los que obedecen tu palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ven, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, un abrazo.